recibir, como todos los lunes, hoy con un bloque distinto a lo que veníamos siempre hablando de los temas legales y todo lo demás, a la señora Alcira, que nos vino a visitar a pesar de la lluvia. Bueno, primero que nada, gracias por venir, Alcira, buen día. Buen día. Y bueno, estamos ya llegando a fin de año, sí. y justo dije yo, la parte legal es importante porque tenemos que tener conocimiento, y sabemos que el desconocimiento de las leyes no excusa su obligación. Quiere decir, no porque yo no sepa, no estoy obligado a respetarla. Eso tenemos que meternos bien en la cabeza, porque a veces dicen las leyes de tránsito, supongamos, pero yo no sabía que esto era mano contra mano, por dar un ejemplo en el pueblo. El desconocimiento no excusa el cumplimiento. Es así. Es decir, nosotros tenemos que tener la preocupación como ciudadanos de nutrirnos de las informaciones necesarias que tengan que ver con los distintos aspectos. Ese es un ciudadano comprometido. Exacto. Así que muchas cosas no sabemos, pero es lindo que aprendamos. Entonces dije yo hoy, está bien. También es lindo un poquito los orígenes de uno. Sí. Y justo el otro día estaba leyendo toda lo que fue la formación de nuestros chacos. Entonces dije, bueno, ahora el próximo programa vamos a ver un poquito de los primeros gobernadores del Chaco, nuestra provincia. Nuestra joven provincia, porque ahora vamos a hablar de eso. Y me animaría a decir, Alcira, que mucha gente, inclusive gente grande, no sabe todos los gobernadores que pasaron. No. Bueno, yo les hay una partecita que les quiero leer, como para introducirnos en el tema. Sí. Porque quiero dejar sentado por qué primero fueron los militares los gobernadores de nuestros Chacos, a qué se debió eso y cómo fue después el proceso hasta que llegamos a la joven provincia que somos, porque recién hablábamos y tenemos que contar que únicamente tenemos 71 años de provincia. Eso es lo único que tenemos. Casi 71 años de provincia, no tenemos más años de provincia. Sin embargo, nosotros sabemos que hasta nuestro pueblo tiene 103 años. Exacto. Quiere decir que pasaron sobre nuestras tierras otras denominaciones y otras situaciones jurídicas en estas tierras. Bueno, dice que la guerra del Paraguay, todos sabemos cuánto influyó en todo lo que es nuestro territorio, la guerra del Paraguay, no trajo ventajas territoriales para el país. Como todas nuestras cuestiones internacionales, fue conducida y resuelta con el generoso espíritu de la doctrina argentina. La victoria no da derechos. También esto fue afirmado por San Martín, pero en cambio aportó valiosas conquistas para la vida interna de la nación. Es decir, desde Buenos Aires se abrió el ojo a esta zona del país. Se amplió el horizonte de la patria al desplazar la atención y los sentimientos de sus hijos de un escenario localista que era Buenos Aires y las ciudades alrededor, y de los pleitos políticos para fijarlos en el gran interés nacional de las fronteras que estaban amenazadas por un imperialismo guerrero. Es decir, comenzó a llamar la atención esta zona del país. Sin lugar a duda, fue entonces que los hombres que más tarde dieron la estructura definitiva al país vieron claro que si bien en las orillas del Plata y del Paraná, en Cuyo y en Córdoba, el concepto de la nacionalidad tomaba formas precisas, el cuerpo de la nación permanecía peligrosamente desarticulado en gran parte de su extensión geográfica e institucional. Es decir, se ocupaban mucho porque por el puerto salían las mercaderías, porque la plata era ahí se cosechaba, ahí se tenía el cuero, que era la gran vedette de todos esos tiempos. Es decir, acá era como que no existía, pero empezaron a darse cuenta de que estaban sin protección las fronteras y que era algo que podía servir también a los intereses nacionales. Y dieron base a la obra que fue el gran amor de Sarmiento y Avellaneda y gloria del general Roca, de hacer efectiva la expresión y la soberanía argentina
dentro de todo ámbito de sus fronteras, es decir, soberanía argentina en todo el ámbito de su frontera. Ahí estamos nosotros. Esta gran obra fue realizada con la fuerza del ejército. Sabemos que se necesitó del ejército todo lo que pasó, claro, para venir. Pero emprendida con el más puro espíritu civil, se llenó el nacimiento de los territorios nacionales y entre ellos el del Chaco. Como fue un trabajo realizado desde las fuerzas del ejército, es la respuesta a por qué estos antecedentes explica que los primeros gobernadores de nuestras tierras fueron militares. Claro. Militares. Eran militares, pero su obra ha sido de profundo y un fecundo sentido también civil. Esos fueron los fundadores de los pueblos, trazaron las plantas de las primeras colonias, abrieron en el bosque las primeras picadas que luego transformaron en camino, dieron base a las primeras instituciones de gobierno propio, con el establecimiento de municipalidades, con fomentar los primeros cultivos, fundaron el primer periódico que se vio en el territorio, y es un breve recuerdo de aquellos primeros gobernadores del Chaco. Lo que hay que marcar entonces es que despierta el interés esta zona. Se realiza todo lo que es la gestión y comienzan los primeros. ¿Quién fue el primer gobernador del Chaco? Atención. El general Julio de Bedia. Van a ver, como les dije, que todos van a ser militares. Los primeros gobernadores del Chaco son militares salidos de aquella escuela del carácter que fue la Guerra del Paraguay. Es decir, que tenían algún tipo de incidencia, ¿no es cierto? El general Julio de Bedia, uno de los jefes más prestigiosos de su época, fue el primer gobernador del Chaco, que entonces comprendía los dos territorios de Chaco y Formosa con capital en Villa Occidental. Entonces, eso es importante, es un orgullo para el Chaco y un gran prestigio para su primer gobernador, esta iniciación institucional. ¿Por qué? Porque a partir de allí fue desde 1872 a 1875. Fíjense lo que es. Todos decimos el primer gobernador, decimos fue don Felipe Gallardo. Claro. Ahora vamos a ver, ¿gobernador de qué? ¿Qué primer gobernador fue Gallardo? Exacto. Pero el primer gobernador que tuvo esta región formada por Chaco y Formosa fue don Julio de Bedia. Después le sigue Napoleón Uriburu. Fíjense que hay colonias, por ejemplo en Machagay, que tiene ese nombre, que tiene el nombre de Uriburu. Exacto. Fue el segundo gobernador del Chaco, que se desempeñó de 1875 hasta 1878. La Fundación de Resistencia señala su periodo con un jalón de gran prestigio y a la vez es un símbolo de su acción incansable y emprendedora. Fíjense que con él se funda la ciudad de Resistencia. Después pasamos a Lucio B. Mansilla, también un militar que actuó en la campaña del Paraguay, y que fue también uno de los espíritus más brillantes de la época. Su cargo se designó en el 78 y renunció en 1880. Es decir, Lucio B. Mansilla también es el tercer gobernador. Exacto. Militar también. Militar, eso es lo que sí, está bien. Para que nosotros nos vayamos dando cuenta cómo comienza el general Francisco Bosch, también fogueado en las duras jornadas de Paso de la Patria, Boquerón y Curupaití, uno de los jefes más ilustrados de su tiempo, fue el cuarto gobernador del Chaco. Él estuvo hasta el año 83, es decir, vamos viendo cómo no duraban mucho, eso fíjense claro, ustedes. No eran los 4 años por ahí. No eran hasta que se los removía, ¿no es cierto?, en su cargo, porque todo esto era manejado desde Buenos Aires.
Con el general Bosch se inicia una expedición civilizadora, la iniciación de la nueva vida para el Chaco, abierta desde entonces para las conquistas pacíficas del trabajo. Otro militar de actuación destacada, que fue un soldado valeroso de Tuyupí, de Boquerón y Curupaití también, que era un veterano de las campañas contra el indio, fue el quinto gobernador del Chaco, que se llamó don Ignacio Foteringam. Fíjese usted, todos militares. Todos militares. Todos militares. El Chaco tiene todos sus primeros gobernadores militares. En 1884 el Senado de la Nación sanciona la ley 1532 dividiendo el Chaco en las dos gobernaciones de Chaco y Formosa. Claro. El general Foteringam se hizo cargo del gobierno de Formosa y como gobernador del territorio nacional del Chaco fue designado el general Manuel Obligado. Cronológicamente vino a ser el sexto gobernador, aunque en rigor debe considerársele como el primero a partir de la vigencia de la ley que constituyó el territorio en la entidad geográfica que conocemos hoy. Claro. Es decir, el séptimo gobernador en orden es Obligado, pero es el primer gobernador del Chaco ya separado. Separado de Formosa. Separado de Formosa. Antes era Chaco, pero con Formosa. Exactamente. Bien. Don Julio de Bedia, don Uriburu, Lucio B. Mancilla, Bosch, Foteringam, y venimos entonces después a terminar en el sexto, que es Obligado, que es el primer gobernador. Si nosotros buscamos, porque es fácil hoy, con todas las herramientas legales que nos da la tecnología. Podemos buscar. La tecnología nos permite. Inclusive aquellos que whatsappean mucho, que están todo el día con el WhatsApp, con la inteligencia artificial, pueden buscar. Sí, claro. Bueno, después vamos a ver quién es el de la provincia del Chaco, porque todavía no estamos en la provincia. Todavía seguimos siendo territorio nacional. Bueno, entonces, tenemos el primer gobernador, Julio de Bedia, el primer gobernador del Chaco separado de Formosa, que fue el general Manuel Obligado. Sí, sigue siendo militar. Fue un soldado de grandes méritos, dice. Su designación como gobernador del Chaco se produjo el 25 de noviembre de 1884, precisamente cuando actuaba como jefe del Estado Mayor de las fuerzas expedicionarias del general Victorica en las campañas emprendidas para dominar a los indígenas. Su obra era de extender, ¿no es cierto?, garantías de seguridad, y empezaban a ampliarse. Después viene el que sería el séptimo gobernador del Chaco, por renuncia del general Obligado, viene don Antonio Donovan. Sabemos que uno de los departamentos de la provincia del Chaco se llama General Donovan, que comprende las ciudades de las localidades, de La Verde, Macayé, Tirol, esos son todos Donovan. Sí. Bueno, ese fue el séptimo gobernador del Chaco y sin duda uno de los mejores mandatarios que ha tenido la tierra chaqueña. Mira. Su obra administrativa, sus vastos alcances, impulsó el proyecto de territorio en todos sus aspectos y fue uno de los que hizo la colonización oficial y privada. Eso es importante. Mira, antes no estaba todavía el sector privado. El desenvolvimiento de industrias llevó a todas partes del territorio las garantías. Ya empezó a hacerse como que podemos vivir. El pueblo del Chaco ha testimoniado un reconocimiento a la obra realizada por Donovan, erigiendo una estatua en la plaza de la ciudad de Resistencia. ¿Es cierto? Si nosotros sabemos, la plaza hay. Es decir, empezó a decir, esto es posible, se puede vivir, se puede realizar una actividad privada, se puede trabajar, empieza a dársele un impulso. No siendo tan dependiente de lo que Buenos Aires. Ya ya creo que se van dando también porque se trasladan algunas oficinas ya para acá, es decir, tratando, ¿no es cierto?, ya de que vengan también los colonos. Y ahora llegamos a la parte importante que viene desde el octavo, que es el general Enrique Luzuriaga. Ese es el octavo. A partir de este señor, que estuvo hasta el año 1905 también, un militar, un veterano de la Guerra del Paraguay, comienzan a planearse los ferrocarriles. Mira, que y marcó. exacto. Marcó, nosotros sabemos que
quien ideó la venida de los ferrocarriles, ideó la venida y la formación de los pueblos, dándole, ¿no es cierto?, ya un espíritu de mayor comunicación, ya otro tipo de desarrollo, es decir, con la gobernación del 8º gobernador del Chaco, general Enrique Luzuriaga, empiezan a planearse los ferrocarriles que se constituirían poco después y se echaron, ¿no es cierto?, las bases para un plan orgánico de colonización. Eso permitió la colonización. Exacto. Bueno, podemos seguir nombrando, pero quise llegar hasta Luzuriaga porque sabemos que el ferrocarril es el que hizo todas las lo que dio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque permitió la colonización, porque la gente que venía de Europa, de todo, ¿en qué iba a movilizarse? ¿En qué iba a venir hasta acá? Exactamente. Claro. Entonces, había que tener un medio para trasladar esas personas. Era muy moderno en esa época. Algunas cositas debían estar organizadas, y el ferrocarril marcó mucho la vida de toda esta región chaqueña. Bueno, y entonces vimos que la campaña del Paraguay generó un interés desde Buenos Aires en que estas tierras también había que cuidar la frontera, eran tierras que podían ser pobladas. Los militares fueron los primeros gobernadores porque fueron los que tuvieron, digamos, un contacto, ya sea por batallas, por las distintas actuaciones que tuvieron en esta zona de Chaco y Formosa. Tuvimos hasta el 8º, que yo después siguen. Y después llegamos a cuando Felipe Gallardo, el primer gobernador electo de la provincia del Chaco en abril de 1953. Exactamente. Bueno, antes de eso, claro, no lo elegía la gente, eso iba designado por... y eso espere que les voy a contar. La provincia del Chaco, no territorio nacional de Chaco ni territorio nacional de Formosa, no. Provincia. Se creó por ley 14.037, promulgada el 8 de agosto de 1951. 1951. Antes de esa fecha, los habitantes del Chaco no tenían autonomía política, claro, ni elegían el presidente de la nación, ni tenían representación en el Congreso, ni votaban su propio presupuesto. Nada de eso. Eso fue todo. Y empezamos a partir de allí a tener los gobernadores. Pero los gobernadores eran nombrados y no eran del Chaco. Mira. No eran del Chaco. Claro. ¿Por qué? Porque hasta que llegamos al primer gobernador nativo. Chaqueño. Mira. Es un dato importante también, ¿eh? 1938, el primer gobernador nativo, que fue Gustavo Rodolfo Lagerín. Hoy continúa su familia. Mira. Son prestigiosas familias de profesionales y ganaderos, muy respetados, participan de distintas instituciones ganaderas o de carácter social. Es decir, sus dos hijos, una hija y un hijo, continúan. Fue el primer gobernador nativo, el primero que nació acá. Los demás todos eran de Buenos Aires, nombrados. Y bueno, la vida de la provincia continuó. Estamos hoy, si nosotros queremos ver desde la primera fecha, yo decía, a veces los números son importantes para ubicarse, pero cuando el primer gobernador, 1872. 1872. Entonces, si yo agarro un poquito la calculadora rápida y pongo que estoy en el 2024 menos 1872, tengo 152 años. Exactamente. 152 años en los cuales llegan a estos lugares, pero si yo saco el 2024 que estoy ahora, aunque ya lo estamos terminando. Ya estamos terminando prácticamente, sí. Y 1951 tenemos 73 años. ¿Qué quiere decir eso? Casi 100 años que nosotros no era provincia
pero que se fue construyendo. Se fue construyendo. Exactamente. Se fue construyendo. Entonces, hoy la provincia tiene 73 años, ha pasado desde aquellos primeros gobernadores militares a gobernadores nombrados de Buenos Aires que venían a asumir el cargo en nuestra provincia. Tenemos después el primer gobernador nativo y después vamos pasando los procesos democráticos, Exacto. vamos pasando procesos militares, que todo eso ya conocemos de la historia de nuestro Chaco, hasta llegar en la actualidad, ¿no es cierto?, a tener gobernadores del interior de la provincia, Es por cierto, ejemplo, sí. como es actualmente es de Quitilipi, me parece Sí, que... de Andrés Dero, exactamente. Exacto, ya nosotros tener nuestro propio y en un sistema democrático de elección. De elecciones. Es importante a veces conocer, como la vida misma de uno, conocer también cómo nació. Del pueblo sabemos mucho porque gracias a Dios todavía tenemos descendientes de los primeros pobladores que nos cuentan la realidad de lo que vivieron al lado de sus padres y abuelos que formaron nuestro pueblo. Sí. Pero de nuestro Chaco, como vemos, estamos hablando de 100 y pico, 170 años, sí. no tenemos, y muchos de ellos estaban sus padres y abuelos estaban allá en la Europa no necesariamente acá donde teníamos una población aborigen, ¿no es cierto? Exactamente. Así que fue un aporte Muy importante. un aporte Sí. de conocer nuestras raíces. Y qué lindo interesarnos también en otras cuestiones que tengan que ver con esas instituciones que fueron naciendo para dar forma a este Chaco. ¿Qué quiere decir? Si nosotros buscamos hoy vamos a tomar la actividad mía, que es el Colegio de Escribanos de la provincia del Chaco. Y recién se forma con la institucionalidad, es decir, si tiene 70 años. Antes no había. Claro, porque cuando el Chaco adquiere el carácter de provincia, tiene su primer gobernador, entonces se forman así. ¿Cuántos años cumplió la policía del Chaco? Si uno va, qué lindo sería también enterarse de eso, porque nosotros decimos, tenemos 103 años de plaza, y porque plaza mucho tiempo fue territorio nacional. Exactamente. Me toca a mí como escribana, cuando veo los títulos que eran firmados desde la nación. Mire, yo me olvido a veces que esto... Todavía. Yo lo que pasa es que me olvido que también está la tele. Yo vengo, siempre pienso que vengo Porque a la lindo traer a radio. mostrarlo. Pero, hijo, se hubiera Claro. traído. Yo tengo donde dice, desde Buenos Aires, territorio nacional, el Chaco, hay firmas. Hay firmas que dicen que son de Perón, hay firmas de representantes, porque los primeros títulos que le otorgaron a estas personas acá que tienen más años, ¿no es cierto? Son títulos que vienen desde Buenos Aires, donde van dándole propiedad. No me di cuenta, yo me olvido que está la tele, para mí en la radio, siempre discúlpenme. Pero para el próximo programa podemos traer. Dale. Podríamos hablar de un poquito de los primeros los trazados. ¿Alguien sabe? Dejo esta pregunta. A ver. ¿Alguien sabe cuándo se hizo el trazado de nuestro pueblo? Para la próxima. Dale, ahí está. Buen tema. Buena semana para todos. Gracias, Alcira. Y a continuar, la lluvia es muy buena para los sembrados, para el campo, así que nosotros no se olviden que somos una zona estrictamente agrícola-ganadera. Sí. La parte industrial es muy poca, pero también gira en torno a los productos primarios, así que Es importante. es importante. Así que bueno, que tenga buen día. Bueno,